Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que estáis en directo, a los que me veáis en la grabación. Hoy vamos a terminar el tema 5, la segunda parte, que es la gestión del riesgo. Vimos las tardes, Elvira. Voy a poner aquí el chat para iros viendo si me decís algo. Vale. Pues este tema se dividía en dos partes. Vimos la semana pasada los procesos que contempla la guía PMBOK para la gestión de los costes del proyecto, cómo se planifican y luego cómo se controlan. ¿Vale? Tengo que definir no solo cómo vamos a contabilizarlos, sino cómo luego vamos a defender el presupuesto que nos va a dar el conjunto de los costes. Y ahora la segunda parte de este tema es la gestión de los riesgos. Siempre tenemos una parte en la que definimos y otra parte en la que controlamos. ¿Eh? La guía PMBOK, toda esa área de conocimiento tiene una parte para planificar, que es la específica de nuestra asignatura, pero luego está la parte de gestión. Pero la gestión también hay que planificarla. ¿Eh? Y en esta lo que tenemos que hacer también es prever cómo vamos a defender lo que hemos planificado, ¿vale? En la fase anterior. ¿Vale? Pues estos son los procesos. Planificarlos, que sería identificarlos, primero identificarlos, luego valorar, hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, ahora veremos lo que es eso, y establecer un plan de respuesta. Pero si el plan de respuesta nunca observamos si los riesgos han materializado o no tenemos un procedimiento para que se dispare el procedimiento de mitigación o de respuesta a ellos, pues nunca se ejecuta. Estará muy bien, lo tenemos planificado, pero si nadie lo vigila y nadie se encarga de ello, es también muy importante, no hay un propietario del proceso, pues no nos vale de mucho. Entonces nos hace falta las dos cosas, identificar y planificar cómo lo vamos a gestionar. Entonces estos son los puntos que coinciden con lo que os acabo de enseñar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, pues un caso, ¿no? Como hacemos cada vez que empieza un tema, y hago del título, bueno, el título, vamos a ver, es un riesgo, ¿vale? Vamos a ver cómo planificar cierto riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el planteamiento, ¿eh? Imaginaros que este fin de semana celebráis vuestro cumpleaños en Tokio con unos amigos que son unos sibaritas, no sé si lo he puesto bien, creo que es con X, sibarita, de la cerveza y no puede faltar. Dice, entonces, esta noticia nos dice que nos vamos a quedar justamente, nos vamos a Tokio, pues justamente en Tokio tenemos una alta probabilidad de que tengamos problemas con el suministro de cerveza. ¿Mm? Si será por el estrecho de Hormuz o qué otro tema posiblemente político nos afecte y que nos deja sin esta bebida espirituosa. No sé si aquí hay algún menor en la clase, porque estoy anunciando, haciendo publicidad del alcohol y con menores no se puede, pero creo que todos tenéis ya bastantes años y puedo hacer bromas con esto. ¿Mm? Lo que no os incito es a beber alcohol. ¿Eh? Bueno, pues este es el planteamiento. Entonces vamos a definir soluciones. Voy a poner la encuesta para ayudaros a pensar posibles soluciones. Pensad alguna antes de poner la encuesta. A ver, creo que es esta. Esta es la encuesta. ¿Vale? ¿La veis, la encuesta?
Sí, se ve, buenos Se días. ve, ¿no? Ah, bueno, ya estáis votando y todo. Una maravilla. Si fuera la encuesta, la noticia hubiera elegido que nos quedamos sin verduras, a lo mejor. Muy, muy. Venga, ¿alguna votación más? Ahí votado 8 de 15. No os dé vergüenza que la encuesta sea anónima, ¿eh? Es como la encuesta de Unir sobre el profesor. Bueno, finalizamos la votación. Faltan dos personas por votar, nada más. Creo que tenemos un buen sondeo, ¿vale? Vosotros no estáis viendo, ¿no? La encuesta. No veis los resultados, ¿no? Os los comparto. Vale, ¿la estáis viendo? ¿Estáis viendo los resultados? Sí los veis, ¿no? Vale. Voy a compartir. Vale, entonces, bueno. ¿Habéis alguno la medida que habéis tomado, un 15%? eh, Os habéis decantado por decir pues que nos aguantamos. Es una forma también de reaccionar ante un riesgo. Cuando podemos, no es algo vital, ¿no? Hacer acopio de otras bebidas, por ejemplo, agua, un 40%, es una muy buena opción. No para gestión de riesgos, sino para la salud. Y hacer acopio, dice, bueno, pues bebemos agua. O comprar mucha cerveza bien, que sea precio de oro, o bien, pues contratar un seguro que garantice la cerveza en caso de escasez. ¿Eh? En el mundo IT, ya sabéis que es el que me ocupa a mí, eh, nosotros lo que hacemos para algunos dispositivos críticos, contratamos la garantía típica del fabricante, que si se rompe me lo arreglas, pero además hay otros modelos de garantía, hay varios niveles. Tenemos la garantía de, dice, vale, me lo arreglas, pero me tienes que garantizar que mañana está el aparato otra vez en marcha. Otra garantía es que me garantizas que va a haber piezas siempre. Yo sé de un caso de un periódico español muy, muy extendido que tuvo una avería en un servidor. Llamaron al fabricante y tenía garantía, pero le dijo el fabricante que no tenían el modelo de garantía contratado que garantizara que hubiese piezas en stock. Y entonces, no, aunque tenían el contrato del seguro, no les valía nada porque no tenían contratado que garantizasen que hubiese piezas en stock, que costaba un poco más caro. La solución de urgencia fue contratar el seguro con piezas en stock y de repente había stock de piezas. Y se arregló en un momento. Es muy curioso. Era mucho más caro el seguro con esa pequeña cláusula. Había varias modalidades de seguros. En nuestro caso, pues ahí se me ha ocurrido por paradigma hacer un seguro también para garantizar nuestra fiesta de cumpleaños. Vale, pues ahora vamos a ver esto que habéis pensado, habéis elegido. Eso es lo que se hace para la estrategia a seguir para la identificación y gestión de riesgos. ¿Mm? Entonces yo lo he puesto de una forma más mundana, ¿no? Pero hay riesgos de diversas naturalezas en el mundo empresarial, en el mundo de la gestión del proyecto, que nos pueden afectar y más o menos, igual que el caso este de la cerveza, en paralelo podemos hacer
estas cuatro cosas con ello. Alguna más puede ser también. ¿Mm? Entonces lo vamos a ver ahora en el curso. Vale, no habéis querido debatir ni nada, no os habéis peleado por si comprabais cerveza, ¿no? Algunas veces que he puesto este ejemplo, luego hay debate sobre la... se desvía el tema. Pero bueno, es que era en el anterior PER era en diciembre. El anterior PER era en diciembre, estaba muy cerca de las Navidades, estaba la gente con ganas de festejar cosas. Bueno, entonces, el riesgo. Pues tenemos que ver lo primero si es probable que nos afecte, qué probabilidad hay de que un riesgo nos pueda afectar. Por lo mejor tenemos un riesgo de que, por ejemplo, si vivimos aquí en Madrid, la probabilidad que hay de que en Madrid nos ataque un león si salimos a la calle, salvo que se escape del zoo, ¿no? Es muy baja. Pero si estamos trabajando en un sitio en África subsahariana, en Namibia, por ahí, donde hay leones, podemos encontrar un león por el campo o por el bosque, pues a lo mejor debería ser un riesgo a tener en cuenta si nuestro proyecto está allí, ¿no? Sobre todo por nuestros trabajadores, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí el riesgo, lo primero que hemos hecho, no hemos pensado si es probable que nos afecte, o a lo mejor se lo habéis pensado, por eso todos habéis dicho, pues bebemos agua. No somos unos sibaritas como los amigos y hemos aceptado, la mayoría de los votos ha sido aceptar el riesgo. Me gusta a mí tampoco, yo un poco más el vino y alguna otra cosa. Lo amargo no sé por qué, pero bueno, hay mucha gente que le gusta la cerveza fresquita, el amargor, pero sí, yo soy como tú, Elvira. Pero bueno, entonces, bueno, consecuencias tendría que no hubiese, pues ese sería el impacto, ¿no? ¿Qué impacto tendría que no hubiese cerveza en la fiesta? Pues a lo mejor nos viene incluso, sería en vez de un riesgo negativo, un riesgo positivo y nos va a salir más barata la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, es una de las consecuencias. Podemos tener un impacto negativo o a lo mejor un impacto positivo, porque el presupuesto a lo mejor, si lo que tenemos es que como no hay cerveza, os he traído agua, pues nos sale más barato y la gente de encima bebe menos accidente de tráfico, etcétera. Entonces tenemos que tener una previsión. ¿Mm? Entonces tenemos que establecer una estrategia para que en caso de que se produzca, aunque por muy baja sea la probabilidad, pues qué es lo que vamos a hacer cuando aparezca. Aceptar. Pues ¿cómo hemos hecho aceptar? Pues bebemos agua, ¿me habéis pensado? O mitigarlo, pues ¿cómo lo podemos mitigar? Pues racionando, por ejemplo, ¿no? Las dosis de cerveza, ¿no? que damos, las racionamos. No, tocamos a solo un vaso o una lata de cerveza por persona. No se puede beber más porque está escaso lo que tenemos. O evitarlo. Evitarlo sería, pues, comprándolo, decía por ahí, pues compramos mucha cerveza, pase lo que pase, ¿no? A precio de oro, ahí estamos evitando el riesgo. Y nos curamos en salud y garantizo que no va a pasar que falte cerveza. O bien, lo de contratar un seguro, eso sería delegarlo en un tercero. Ahí lo que técnicamente se llama, bueno, sí, 2 latas por persona. Yo he dicho una, pero bueno. ¿Vale? O delegar en el seguro. Eso técnicamente se llama transferir un riesgo y contratar un seguro. ¿Vale? Pues este es el ejemplo de hoy. ¿Mm? Entonces, la resolución lo hemos resuelto con la encuesta. ¿Mm? He puesto aquí al final, pero he preferido que pensaseis vosotros antes de explicar. Vale, pues pasamos ya, una vez que tenéis el concepto de qué es un riesgo, viviéndolo o simulando que lo veis
propias carnes, vamos a entrar a ver todos los procesos que coinciden con los apartados de este tema. Los procesos que la guía PMBOK ¿m? Prevé para la gestión de riesgos. Que sería planificar cómo lo vamos a gestionar, pues planificar cómo vamos a identificarlos, cómo vamos a hacer, por ejemplo, hay una metodología PESTLE. ¿Os he hablado de PESTLE? Lo pongo en el chat. Creo que a vosotros no. Entonces creo que lo tengo en otra diapositiva. PESTLE o PESTEL. PESTEL. También en inglés o en español, PESTLE o PESTEL. Os lo he contado, lo habéis visto en otra asignatura. Creo que tengo una diapositiva sobre ello, pues lo cuento siempre. Pero me suena que os lo había contado. Vale, la asignatura de planificación estratégica. Vale. Creo que tengo una diapositiva, si me falla la memoria, sobre esto, que creía, me sonaba a mí haberoslo contado a vosotros. Pero puede ser que no, pues no hemos visto riesgos. Bueno, pues ahora cuando lleguemos lo veremos. Pues eso sería la forma de nosotros establecer qué estrategia vamos a seguir para identificar riesgos. Podemos usar, como decía, el PESTEL o PESLE, según el orden de las siglas. Y luego también se debe planificar económicamente, ¿no? Cuánto vamos a reservar para hacer para las contingencias, etcétera. Y qué hacer si, a pesar de yo haber pensado posibles riesgos, aparece alguno que no se me había ocurrido y resulta que se materializa. Tendremos que también tener un procedimiento para esos casos. Entonces, aquí os pongo la definición del riesgo según PMBOK, que es la combinación de la probabilidad de que algo ocurra y las consecuencias que podría tener. ¿Mm? La posibilidad de que una determinada actuación pueda afectar en positivo o en negativo al resultado de los procesos y al logro de los objetivos de la organización. ¿Mm? Entonces tenemos dos tipos de riesgos, el negativo o el positivo, que serían, que más que un riesgo, lo llamamos oportunidades. Yo os decía en el ejemplo anterior que a lo mejor el riesgo de quedarnos sin cerveza no tiene un impacto negativo, sino positivo. Por lo mejor pues, nos sale más barata la fiesta de cumpleaños y menos conflictos, ¿no? Por si menos riesgo de que la gente beba, etcétera. Entonces lo convertimos, hacemos de la necesidad virtud, ¿no? Entonces puede ser, si se convierte en una oportunidad, pues igual lo que nos conviene es fomentarlo para sacar provecho. ¿Mm? Eso son lo que llaman los riesgos positivos. Entonces hay dos tipos de riesgos internos que son propios del proyecto, dentro del proyecto surgen o se identifican, que son pues riesgos técnicos, por ejemplo, financieros, los relacionados con los costes y la liquidez para ejecutar el proyecto. Operativos, por culpa de procesos que no están bien definidos. Riesgos humanos o de recursos, por ejemplo, pues no encontramos mano de obra o personal cualificado, ¿m? Etcétera. De planificación o de alcance. Es muy típico. Estos dos últimos es muy típico en la gestión de proyectos. No ponemos unas metas muy claras o no hay apoyo y luego nos encontramos que no nos dan requisitos, etcétera, y nos causa problemas en el proyecto. Y lo mismo con el alcance, cuando no lo definimos bien, pues hay que tener también previsto riesgos en ese sentido. ¿Vale? Podemos quedarnos sin dinero, pero el alcance, que es lo que decimos que vamos a hacer, también tiene sus riesgos y bastantes. Normalmente cuando empieza el proyecto intentan cambiarnos el alcance, lo habían definido muy vagamente y luego cuando lo empiezan a ver es cuando nos van dando los requisitos reales, etcétera. Y luego, externos al proyecto, pues puede fluctuar el mercado. Estamos ahora mismo, en anteriores PEP, yo ponía de ejemplo la guerra de Ucrania, ya me he quedado obsoleto. Y ahora lo que os pongo mucho de ejemplo, pues el tema del estrecho de Hormuz, que no llega petróleo, sube el combustible, que es la base
de nuestra economía, la base energética que mueve todas las industrias y demás, hace que suba el combustible y por lo tanto suban los precios, incluso puede llegar a haber escasez por culpa de los conflictos bélicos, ¿no? Entonces el mercado tiene fluctuaciones de precio que nos pueden afectar desde fuera del proyecto. También puede haber pues, un cambio de gobierno que tiene otra serie de políticas, entonces eh, crea normas o leyes en otro sentido al que teníamos hasta ahora estábamos acostumbrados y también puede alterar el curso del proyecto. Los riesgos financieros pueden estar en el externo, ¿vale? Pero son variaciones de costes, pero si lo vemos desde el punto de vista que nosotros no hemos hecho bien el presupuesto, no hemos estimado bien los costes, es un problema nuestro. Si hemos estimado bien los costes, pero resulta que los precios han subido, entonces es externo, de mercado. ¿No? Pues recordad lo que os decía el otro día, no hay que confundir valor con precio. El valor no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es el precio. A mí me siguen haciendo falta 100 ladrillos, y tengo dinero para comprarlos, pero sube el precio. Entonces, si sube el precio, es una cosa externa. Ahora, si yo he previsto 100 ladrillos y realmente me hace falta 200, pues me estoy comiendo el presupuesto, y por lo tanto la financiación. Entonces es interno. ¿Mm? ¿Vale? Luego, bueno, aquí también están riesgos ambientales o climáticos, desastres naturales, etcétera, y otros imprevistos. Y geopolíticos que tienen influencias sobre los demás, sobre los legales y sobre los de mercado. En la jerarquía, los geopolíticos dan lugar a otros tipos de riesgos. ¿Vale? Vale, pues pasamos a la siguiente. Entonces, planificar la gestión del riesgo. Vale, forma parte del plan de proyecto. Es un plan subsidiario del plan de proyecto. El plan de proyecto tiene varias subáreas, ¿vale? Y una de ellas es la gestión de riesgos. Entonces, consiste en identificar riesgos potenciales, no tienen por qué ocurrir siempre, pero pueden ocurrir. Y entonces evaluamos su importancia y probabilidad de suceder. Por lo mejor dice, bueno, dice, si por ejemplo, antes se ponía el ejemplo de un león. Bueno, luego tengo más, pero antes. El ejemplo de que un león nos ataque en nuestro proyecto que estamos trabajando en el campo. Pues es muy bajo, pero si apareciera un león, nos para la obra, pues se come a nuestros operarios, ¿no? Y el impacto es alto. ¿Vale? Pero a lo mejor llega por ejemplo, que nos piquen los mojitos. Pues es una probabilidad muy alta, pero nos va a causar un retraso en el proyecto. Pues dice, oye, probablemente, dice, muy probablemente nos van a picar los mojitos, pero pues, claro, cuando damos pomada o un poquito de alcohol o nos rascamos un poquito, pero nuestro proyecto sigue adelante. ¿Mm? El impacto es pequeño. Entonces, en función de la probabilidad y el impacto, tenemos que hacer una estrategia, tenemos que tenerlo previsto, cómo vamos a priorizar los riesgos. Entonces tendremos que tener unos baremos que identifique la importancia, ¿no? Que tengamos unos criterios objetivos para cuantificar la importancia y la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Y eso, en función de esas dos cosas, vamos a decidir a qué riesgos dedicamos más atención y esfuerzos que a otros. ¿Mm? Y eso lo que es priorizarlos. Entonces, los riesgos no se pueden evitar. ¿Mm? Bueno, se pueden evitar, no se puede evitar que existan, porque van a existir, pero sí podemos evitarlos a través de su gestión. Los podemos intentar eliminar, pero podemos minimizar las posibilidades de que ocurran
reducir su impacto o ayudar a que el proyecto se recupere más ágilmente. Hay un concepto que en muchos programas de gestión de riesgos, ahí está como todo informatizado, lo que tiene es el concepto de riesgo residual, porque no se puede hacer desaparecer un riesgo al 100%. Lo podemos evitar, entre comillas, pero siempre está ahí, siempre queda una pequeña probabilidad, se puede evitar al 100%. Entonces se llama el riesgo residual, que es la probabilidad y el impacto después de haberlo tratado, que nos quedaría. Es muy difícil que se evite o elimine al 100%. Ujú. Os he puesto una de las estrategias es evitarlo, pero no se puede evitar al 100%. Este sería el proceso, identificar los riesgos lo primero y luego clasificarlos. Cuantificamos la probabilidad del impacto y en función de eso lo priorizamos. Y luego ya damos una respuesta a los riesgos. Que no hay dinero, por ejemplo, nos hace falta dinero para gestionarlos todos. ¿Qué haremos? Pues gestionar, dedicar dinero, si nos hace falta, si lo arreglamos con dinero el riesgo, pues lo que hacemos si no tenemos dinero para todo, pues reservamos dinero para los más prioritarios. Por ejemplo, es una estrategia. No es que se haga siempre así, estoy diciéndoos cómo tendríais que pensar qué vais a hacer, porque para eso vale priorizarlos. Y luego supervisar y control y decir qué mecanismos vais a establecer para supervisar los riesgos y qué medidas se van a tomar según si se materializan o no, que eso sería el control. Entonces, para identificar riesgos, pues tenemos fuentes de información, consultas internas, cuestionarios, consulta a expertos, la experiencia con proyectos anteriores. ¿Mm? Y luego tenemos pues información histórica, de ahí podemos ir sacando. Luego podemos hacer pues tormentas de ideas y cosas así a través del método Pestel que hablábamos antes, para ir pensando según la categoría del riesgo cosas que se nos pueden ocurrir. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto antes, ya está repetida, hay que quitarla. Aquí lo tenemos, sabía yo que teníamos. Entonces tenemos, hay varios herramientas muestras. A ver, Álvaro me dice, sí, un plan bueno, ahora os cuento la diferencia entre mitigación y contingencia. ¿Eh? Mitigar es para intentar reducir su probabilidad e impacto. Y un plan de contingencia, pues es tener alternativas, ¿no? Para en caso de que el riesgo se materialice y nos bloquee, ¿no? En el proyecto, pues tener un plan B, por así decirlo, la contingencia. Normalmente el plan de contingencia, pues eso, se suele hacer una reserva económica en el presupuesto para contingencias. ¿Vale? Vale, vamos a ver el plan de mitigación es reducir la probabilidad del impacto y la contingencia es resolver si el impacto, o sea, si se reproduce un impacto negativo, poderlo corregir, poderlo solventar o reparar. ¿Vale? La mitigación se hace reduciendo y dice, bueno, se puede producir, lo que vamos a hacer de alguna forma que el impacto sea menor del que si no hacemos nada tendría. ¿Vale, Álvaro? Vale, bueno, pues aquí tenéis las distintas herramientas a las que podemos recurrir para identificar riesgos. El DAFO, lo conoceréis, ¿no? De analizar nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera. ¿Vale? Sabéis la diferencia, ¿no? Entre amenaza y debilidad. ¿Os lo he contado?
Creo que no lo he contado. No me contestáis. Aquí. Exactamente, eso lo dice Mariano. Bueno, un ejemplo, como dice Mariano, la amenaza, o sea, la debilidad es algo interno nuestro. Imaginaros que nosotros tenemos un almacén de grano, de trigo, de maíz, algo de eso, y le tenemos en un sitio que a su alrededor habitan muchos roedores, ¿no? Entonces, la amenaza es algo externo. Tenemos roedores que acechan nuestro almacén, pero no están dentro. Como dice Mariano, es algo externo, ¿vale? Pero resulta que nosotros tenemos una puerta a ras de suelo que además que está un poco rota. ¿Mm? ¿Eso qué es? Es algo nuestro y es una debilidad. Entonces, las amenazas aprovechan nuestras debilidades para atacarnos. Entonces, tenemos que defendernos contra las amenazas. Y pues para eso tenemos que mitigar el riesgo. Si yo tengo una probabilidad alta de que un ratón se cuele en mi granero y se coma mi trigo, pues tengo que reparar la puerta para la amenaza. No va a desaparecer, pero tengo que mitigar la probabilidad, ¿no? Eso es mitigarlo. Otra cosa que te puede hacer es tener una contingencia, contratar un seguro y si un ratón entra en mi almacén, pues un plan de contingencia de me he quedado sin el trigo, pero tengo un plan B. O si el trigo sin el maíz, lo que sea. Que es lo que preguntabais antes, la diferencia entre mitigar y tener un plan de mitigación, un plan de contingencia. ¿Vale? Plan de contingencia es cuando ya pues, no lo hemos podido evitar y va a pasar. Si en caso de que todas las medidas que tomamos no lo podemos evitar, pues vamos a ver qué plan B tenemos para lo que nos haya estropeado el riesgo. Y luego tenemos, por ejemplo, eh, tenemos una fortaleza, puede ser que tengamos un hórreo. ¿Sabéis lo que es un hórreo? Todos. Los que estáis aquí en España, que yo creo, no sé si sois la mayoría, sí lo sabréis, ¿no? Si alguno hay del norte lo sabrá. Voy a poner en el chat. Sí, Mariano. ¿Tú sabes lo que es un hórreo? Eres gallego, por un casual. No, no, que va, no soy gallego, pero sé lo que es. Pero eres Bajo español. Galicia y los he visto. ¿Estás aquí en España? Sí, estoy en Madrid. Ah, sí, entonces, bueno, no tiene problema. Algunas veces tengo alumnos sudamericanos, lo tengo que contar un hórreo. Para los que no lo sepáis, una construcción que hay en el norte de España donde hay mucha humedad y lo que se hace es construir en alto, ¿no? Se hace sobre 4 pilares, se construyen unas casitas, unas construcciones, no llega a ser una cabaña, es más fuerte que una cabaña. En Marta, pues sí. Y entonces se construye sobre 4 patas o más, en lo alto, una edificación. Y entonces de eso nos previene de la humedad. Y además, si lo busques en internet, sobre las patas en las que se asienta ese edificio hay unos discos de piedra que evitan que puedan trepar por ahí los ratones y acceder a la edificación. Tienen que, los obliga en horizontal vamos, que no les deja saltar porque es una plancha horizontal y el roedor pues tiene que llegar aquí, topa con esto y si quiere salvarlo tendría que ponerse en horizontal también y se cae. No tiene manera. Entonces, suponer que tenéis esa fortaleza. Dice, ya, pero es que mi almacén es un hórreo. Entonces, estoy a salvo de la humedad, de inundaciones y de roedores. Y eso es una fortaleza. Y la fortaleza la utilizamos para aprovechar oportunidades. Imaginaos que llega otro agricultor de nuestro entorno y necesita, mira, ahí nos ha puesto algo. Ah, que estáis tomando notas con Tati, Nicole. Creía que estabais poniendo una foto de un hórreo. Bueno, pues imaginad que tenéis un hórreo y viene otro agricultor de nuestro entorno que no tiene ningún almacén y necesita guardar su cosecha. Y nos dice que nos alquila el hórreo para guardar su cosecha. Eso nos sale una oportunidad de negocio y para explotar esa oportunidad de negocio nosotros tenemos que recurrir a nuestras fortalezas. Si yo no tuviese un hórreo,
no se fiaría de mí el vecino agricultor y no me pagaría un alquiler, por guardarle su trigo y su maíz, o su maíz. ¿Eh? Eso es el DAFO. En cuanto al DAFO. Luego está Pestel, que lo conocéis, que es un análisis del entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Según digo Pestle porque lo pongo en otro idioma. O sea, no, bueno, no en otro idioma, en otro orden. ¿Eh? Luego está el Porter más para nivel empresarial y CAME es una matriz complementaria al DAFO. En el DAFO identificamos debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, pero las identificamos. Pero en el CAME identificamos qué hacemos con eso que hemos identificado. Entonces, identificar acciones específicas para abordar cada uno de esos elementos del DAFO. ¿Mm? Entonces, aquí lo ponen, el objetivo es identificar cambios, acciones, monitorear y evaluar. Es el CAM. ¿Vale? Por otro lado, ponía aquí, vale. Eso sería qué hay que cambiar frente a debilidades, ¿vale? ¿Qué acciones tomar frente a amenazas, etcétera? Darle respuesta a cada uno de las letras que componen el DAFO. Vale, seguimos ahora. No me dejaba. Entonces, otras técnicas, a partir de eso, tenemos la estructura y para rellenar esa estructura, pues vamos a hacer un análisis por ejemplo, de un análisis DAFO. Entonces, para rellenar esa estructura que hemos planteado, pues tenemos el método Delphi, entrevistas, etcétera. Un cuestionario de preguntas en lo que consiste el método Delphi. Y según los resultados, pues se elabora un segundo cuestionario y se puede luego responder de forma individual. ¿Vale? Ahí os pongo las fases, ¿no? Un flujograma de cómo se haría el método Delphi. Algunas veces es muy sorprendente que los resultados de una encuesta, cuando es anónima, difieren mucho de cuando es a mano alzada. Entonces, yo alguna vez recomiendo en algunos contextos, cuando hay perfiles senior y perfiles junior o algo así, a veces, sobre todo en estimaciones, pero ya lo he dicho, cuando se hacen estimaciones, pues la gente se corta un poco y dice, no voy a decir que yo tardo más porque van a pensar que soy más torpe que los demás. O está aquí mi jefe y no voy a decir cualquier cosa por si acaso. Entonces, si lo hacemos anónimo, pues se hace de forma que todo el mundo se siente más libre y dice más la verdad, ¿no? Por así decirlo. Y queda más objetivo. ¿No? Pues eso es lo que intenta hacer el método Delphi. Luego hay otros sistemas para ir definiendo los riesgos, como es el diagrama de Ishikawa, que es un diagrama de causa-efecto o de espina de pez se llama, donde vamos analizando las causas de algún problema. Entonces, primero identificamos los riesgos y luego podemos buscar las causas. Y a partir de las causas, pues ir tomando medidas para el tema de los planes de mitigación, ¿no? De gestión del riesgo. También podemos hacer diagramas de relaciones entre las causas o simplemente pues, recurrir a flujogramas. Entonces, cuando ya hemos identificado los riesgos, pues los clasificamos. Pero primero, para clasificarlos, tenemos que hacer un análisis, por ejemplo, de tipo cualitativo. Entonces, aquí podemos nosotros definir, así a grosso modo, pues los baremos en los que nos vamos a mover, pues de alto impacto. Es decir, vamos a establecer tres niveles para la probabilidad, alto, bajo y medio. Y para el impacto igual, alto, bajo y medio. Eso es lo que decimos en nuestro plan de gestión del riesgo.
entre otras cosas. Pero, por ejemplo, no podemos improvisar y decir, bueno, ¿y cómo vas a clasificar esto? Bueno, pues uno dice, yo lo veo muy mal, yo lo veo fatal, yo no sé qué. Bueno, vamos a poner a qué llamamos fatal, o un rango, ¿no? Una escala de valores para que cada uno se ajuste más, ¿no? Hablemos un lenguaje común y unificamos criterios de qué consideramos alto impacto y bajo impacto o bajo impacto. Entonces acotamos una serie de valores posibles, ¿no? Entonces, aquí os he puesto un esquema gráfico. Aquí tenemos alta probabilidad, ¿veis? Y vamos andando y hay un charco que tenemos una alta probabilidad de meternos dentro, pues no se ve, pero bueno, nos mojamos los pies y bueno, no es nada y no llega la sangre al río, ¿no? Pero si ese charquito es más pequeño, pues puede ser que es poco probable que nos metamos dentro y el impacto de meter aquí un pie sigue siendo muy bajo. Aquí tenemos una hendidura, ¿no? Que es muy estrecha, la probabilidad de caer en ella, como es estrechita, es baja. Pero si diera la casualidad de que caemos dentro, veis que hay unos pinchos abajo, eso el problema ya va siendo más serio, ¿no? Entonces, poca probabilidad, pero alto impacto. ¿Mm? Y aquí es, si seguimos andando, seguro que nos caemos y además el problema, el problema es serio. ¿Mm? ¿Veis? Y esto sería modo gráfico y rápido el concepto de hacer un análisis cualitativo. O sea, solo la cualidad. Buscamos unos adjetivos, en este caso, pues bajo, alto, medio, ¿eh? para establecer unos baremos en los que clasificar la probabilidad y el impacto de nuestro riesgo. Y luego tenemos, bueno, se me olvida la definición. Aquí tengo el impacto, es la gravedad de las consecuencias del riesgo. Y luego tenemos la probabilidad de que ocurra. Esas dos vertientes nos da la definición del riesgo. Esta ANMA ISO es la que contempla, ya es un estándar de cómo se gestionan los riesgos, la 31010 de 2011. No sé si tengo que mirar si han sacado alguna más después. ¿Vale? Y da algunas definiciones. ¿Vale? Son las definiciones estandarizadas. La amenaza, la consecuencia, la medida, medidas a tomar, el impacto, es la cuantificación, ¿no? Del efecto negativo sobre el proyecto. También puede ser positivo, entonces se convertiría en una oportunidad. La probabilidad, ya sabéis. Y sabéis, ya os he contado lo que es una amenaza y una vulnerabilidad. Yo lo he contado fácil para que lo entendáis, en el ejemplo del trigo y el ratón. Aquí lo tenéis en formato más académico. ¿Mm? Entonces, aquí os pongo un ejemplo de cómo cuantificar y priorizar los riesgos. ¿Mm? Y he establecido unos baremos, les he puesto unas letras para yo clasificarlos, pero y además el criterio que voy a seguir a la hora de decir qué considero yo alto, qué considero muy alto, y es ya, bueno, pues ya vamos precisando y eso ya es parte del análisis cuantitativo, por aquí lo pongo en relación. Entonces sería bueno establecer unos criterios ¿eh? de qué consideramos cada uno de estos, qué consideramos muy alto, a qué llamamos alto, a qué llamamos medio, etcétera. Que todo el mundo lo sepa para tener todos un criterio común. ¿Vale? Lo estoy viendo, ¿no? Las diapositivas. Vale, todo correcto entonces. Vale, ¿alguna pregunta ya que estamos?
Vale, pues pasamos a la siguiente. Vale, entonces aquí tenemos ¿cómo priorizamos los riesgos? Pues hacemos un cruce, que esto también podemos tenerlo definido en nuestro plan de gestión de riesgos, cómo vamos a clasificar o priorizar los riesgos. Vamos a ponerlo, pues mire, vamos a tener estos valores para impacto y probabilidad a nivel cuantitativo y según esta matriz vamos a priorizar los riesgos en función de su probabilidad de impacto siguiendo esta matriz. Esto lo tengo, yo lo hago. Tengo muchos programas informáticos y tenemos la matriz, establecemos una matriz de riesgos y queda ya automatizada su priorización en función de lo que los técnicos han evaluado de un riesgo. Entonces aquí nos pone a cuáles vamos a prestar más atención y más recursos según la prioridad. Si tenemos una prioridad, una probabilidad alta y un impacto alto, me da, no es al revés. A significa muy alta prioridad. ¿Veis? Esto está bien. Cuando hagáis un plan de proyecto en el TFM, indicar todo esto, explicarlo. Yo ahora mismo me he equivocado y lo he interpretado rápidamente y me he equivocado, pero si aquí me pone fijo los criterios en el plan, evitamos luego malentendidos. Por ejemplo, es que pensaba yo que el A era la probabilidad más baja, pues no, la más alta. Hay veces que ya sabéis que yo en el mundo IT, cuando nos mandan personalizar, implantar una aplicación de gestión de riesgos, hay empresas o departamentos que consideran que hay que poner en orden ascendente, ¿no? Estas escalas, por ejemplo. A es muy alta prioridad aquí, en muchos sitios pues tiene otro criterio y por lo que sea pues nos piden que sea al revés, que los valores más bajos salgan primero y luego vayan creciendo. En este ejemplo que os he puesto yo, se empieza por valores muy altos y luego la escala va decreciendo. ¿Vale? Entonces es bueno todo eso explicarlo. ¿Veis? Aquí abajo he puesto una leyenda, ¿vale? No solo pongo esto, sino además que explico cada cosa, cómo voy a qué escala va a haber, a qué considero, ¿veis? Como aquí. ¿Veis? Aquí fijo los criterios. Más del 80% que lo considero muy alto, etcétera. Y luego aquí explico lo que quiere decir A, B, C, D y E, aquí debajo. ¿Vale? Todo eso sería bueno tenerlo en el plan de gestión de riesgos, de identificación de riesgos. ¿Veis? Así lo hace. Entonces eso lo explico. Explico cuál va a ser el procedimiento para cuantificar los riesgos, todo lo que conlleva. Y el análisis cuantitativo ya tiene es un nivel ya más alto y normalmente lo cuantificamos de una forma mucho más precisa. ¿Veis aquí? Ponemos ya una escala numérica, pues el porcentaje, o que sea, lo otro era cualitativo. Yo doy un adjetivo, lo considero alto y aquí ya no hablo de alto o bajo, le doy una escala más granular, ¿no? De valores, numérica, donde mucho más objetivo y mucho más preciso. ¿Mm? No confundir precisión con exactitud. Precisión es ya, le pongo ya la probabilidad en formato numérico y los rangos no están definidos cuatro rangos. Puedo poner un valor numérico de dos valores, muchos, infinitos valores. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un riesgo extremo. Aquí tenéis el ejemplo. Aquí se ha puesto un traje de seguridad, entonces, bueno, el riesgo ya es más moderado. Y veis, ya le vamos puntuando. ¿Mm? Aquí en riesgo nos puede morder una mano, pero no se va a escapar la fiera. Es un riesgo tolerable, ¿vale? Y este ya está muy bien hecho y el riesgo es casi cero. No se sabe si hay alguien, pues puede ser que se rompa un barrote o algún defecto de fábrica de la jaula, pero el riesgo es casi cero, ¿m? A priori. Pues quieres un ejemplo. Pero lo importante de este ejemplo son la numeración. ¿Vale? Te permite un rango mayor de valores para clasificarle.
¿vale? Entonces, cuando hacemos un análisis cualitativo, tenemos valores numéricos muy precisos y tenemos que fijar a partir de qué numeración, ¿no? Como hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial numera todo. No puedo pasarle en un modelo valores de texto, de blanco, negro, rojo y tal. La inteligencia artificial todo lo convierte a números para que él haga sus predicciones. Pues aquí con el análisis cualitativo lo mismo. Lo convertido todo a valores numéricos, esas valoraciones es con las que hacemos los cálculos para hacer la predicción de la prioridad. Si os fijáis, ¿cómo hacemos aquí? Pues tenemos una probabilidad baja, pues de probabilidad de una entre un millón, de dos entre de uno de cada 10 casos, etcétera, sobre estadísticas, lo que sea. ¿Eh? Y, por ejemplo, pues que alguien nazca pelirrojo y con otra característica muy peculiar, ¿no? Pues en el mundo solo hay una de cada 10 personas con esta característica o con este coeficiente intelectual. Eso es la probabilidad, y lo ponemos numérico. Pero luego tenemos el impacto. El impacto a lo mejor dice, bueno, pues si tienes este coeficiente intelectual, un coeficiente intelectual bajo, pues tu salario medio, según la estadística, va a ser de 1.000 euros. Entonces, ¿cuál es el impacto de tener de este riesgo? Del riesgo de tener un coeficiente intelectual demasiado bajo para cierto trabajo. Pues sería pues eso, la cuantificación económica de que los salarios que corresponden a tu coeficiente intelectual pues serían, pues eso, un valor monetario multiplicado por la probabilidad. O, por ejemplo, algo más de proyectos. Que se nos derrumbe la pared de ladrillos que hablábamos el otro día. Si tenía 100 ladrillos, y la probabilidad de que se nos caiga el muro, alguien ha estimado, dice, este muro, yo creo que al 50% está tan mal hecho que hay un 50% de probabilidad de que se te caiga. Por 100 ladrillos, pues pero el impacto sería de 100 ladrillos. ¿Mm? O sea, el impacto no la prioridad. Dice, prepara dinero para comprar otros 50 ladrillos por si acaso se cae. Normalmente se toman las medidas, se contrata un seguro por el 50% de esos ladrillos, ¿no? En la forma de calcular el valor de la priorización. ¿Vale? Si os fijáis aquí, lo que he hecho es multiplicar la probabilidad 0,7 por el impacto. Y aquí me da el valor numérico para considerar la priorización. ¿Vale? Todo cuantificado. Entonces, tenemos que tener un documento, una vez identificados y valorados y priorizados los riesgos, redactamos un documento donde definimos las acciones específicas a implementar, para abordar el riesgo. Ahí también debería planificarse, ¿eh? Cómo gestionar riesgos no identificados. Bueno, y en el futuro vamos a seguir pensando riesgos o monitorizando o ir registrando posibles riesgos que se puedan producir o que se produzcan y ver si los habéis identificado o no. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los tipos de respuestas. Evitar, mitigar, transferir o aceptar. Esto para riesgos negativos y para riesgos positivos, que serían oportunidades. Una pregunta, me dice Marta. Se puede hacer según la criticidad de los riesgos del proyecto. Un proyecto muy crítico en el que haya que tener medido muy bien las consecuencias de desviaciones y otros imprevistos, pues podríamos hacer un análisis cuantitativo.
es más exacto. O también podemos hacer los dos, hacer primero el cuantitativo, cuantificar en cifras y luego establecer según esas cifras, como he visto antes, por porcentajes o que sea, establecer el cualitativo para para tenerlo más resumido, ¿vale? Más a grosso modo, o para presentar en el kickoff a los interesados. A lo mejor es un rollo contarles algo tan exhaustivo en números y es mejor resumirlo en el análisis cualitativo. Lo haríamos en otra capa. El más exacto es cuantitativo. Y cualitativo sería válido, pero en vez de tan detallado, lo resumimos, decimos del 1 al 7, lo vamos a considerar bajo, del 7 al 10 medio, del 10 a tal alto, ¿vale? Y así, primero teniendo el cuantitativo, podemos resumirlo luego para hacer el cualitativo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos qué haremos con los riesgos positivos u oportunidades. Pues los vamos a explotar o los vamos a mejorar o los vamos a compartir, ¿m? O bien los aceptamos, no hacemos nada y lo aceptamos, como en el caso de los riesgos. Esto obedece a una metodología que la llamamos con el mnemotécnico DAMI. Debilitar o mitigar, que es reducir la probabilidad del impacto del riesgo. Aceptarlo, reconocer el riesgo, pero decidir no tomar ninguna medida, como habéis hecho con la cerveza, y dice, pues bebemos agua. Habéis dicho. No, no, era la primera respuesta del ejemplo era nos aguantamos. Eso es aceptar el riesgo. Debilitarlo, dice, bueno, pues podemos ya poner alternativas, racionar la cerveza, lo que sea. O mitigarlos, pues acciones para reducir la severidad o frecuencia del riesgo, o eliminar. Es muy difícil eliminar al 100% un riesgo. Siempre queda, o casi siempre, queda un riesgo residual. Se puede, contra todo pronóstico, podría materializarse, nunca se evita al 100%. Siempre puede pasar algo que descabale las previsiones. Y luego además una más, la de transferir o compartir, contratar por ejemplo un seguro y pasarle o subcontratar, por ejemplo, ante la falta de mano de obra o problemas luego que con despidos e indemnizaciones, ¿qué se hace? Pues se subcontrata y dice, encárgate tú de esos problemas, a mí dame un trabajador y no quiero más complicaciones. Y si un día termina la obra y hay que despedirle, búscate la vida, le colocas tú en otro sitio o lo que sea, o lo despides tú. Transferimos como decimos en España, le pasamos el marrón a otro. Entonces luego, bueno, tengo aquí una plantilla, el registro hay ya muchas aplicaciones en las ERPs, donde más tienen módulo de gestión de riesgos en Salesforce, Atlassian, ServiceNow. No sé si Remedy probablemente también. Tiene gestión de riesgo, en principio relacionados con IT, pero se han extrapolado ya a otros ámbitos y tenemos otras tres herramientas. Esto que os he puesto aquí es una simple hoja de Excel que heredé de otra profesora, no sé si os ha dado clase a vosotros, que es Carolina García. Y esto lo hizo ella y lo usaba ella en su vida profesional. Ahí lo tengo, porque está muy elaborado, lo voy a subir a la carpeta de documentación, ahora os lo comento. ¿Vale? Entonces, en un registro de riesgos debería contar con todos estos datos, alguno más, alguno menos aproximadamente. En esa hoja de Excel están recogidos, creo que todos. ¿Mm? La acción de mitigación, etcétera. Todo esto sería lo que recogeríamos en nuestra ficha, bien informatizando lo que sea. Luego el plan de respuesta. Bueno, pues aquí tenemos la reserva de tolerancia, ¿m? Para riesgos conocidos, variaciones de coste, etcétera, y, y lo metemos, lo asignamos a una cuenta de control en la EDT. ¿M? Y luego tenemos también presupuesto que no distribuimos, una reserva estratégica para lo que pueda pasar. Entonces tenemos dos reservas. La reserva de contingencia y la reserva de gestión. ¿Mm?
esta no forma parte del presupuesto, ¿vale? Que son para variedades de alcance o calidad y no es parte del presupuesto. Es un dinero que tiene nuestra organización, pues eso, para emergencias, pero no es propio de nuestro proyecto. Sin embargo, nosotros dentro de nuestro proyecto podemos dejar una reserva que es de tolerancia a riesgo. ¿Mm? ¿Vale? Que son para riesgos internos al proyecto. Esto para riesgos desconocidos o riesgos externos, etcétera. Y aquí tenéis las definiciones y cómo podemos asumir los posibles costes que deriven de las medidas que tomemos para el riesgo. Y si yo cambio, si se materializa un riesgo o cambiamos de idea o decidimos cambiar la estrategia, siempre debemos informar al comité de cambios, asesorado por nuestro equipo técnico, y que el comité de cambios, como hacíamos en otros ámbitos, tiene que autorizarnos a cambiar el plan de riesgos. Una vez nosotros hemos presentado el proyecto del kickoff, todo cambio que hagamos, incluso en la gestión de riesgos, debe autorizarlo. Nosotros lo evaluamos, informamos al comité de gestión de cambios, pero no somos quien aplica la alteración del plan de gestión de riesgos. Lo hacemos si nos autoriza el plan de comité de cambios. Yo le tengo que avisar, como sabéis, de las consecuencias de alterarlo o no alterarlo. Pero para yo comunicar eso me tengo que haber asesorado con mi equipo, el equipo técnico, que son los expertos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, pues esto es un panel de control de la herramienta ServiceNow, donde yo tengo un cuadro de mando de los riesgos que se van materializando, problemas van apareciendo y automatizando los procesos para cada uno de los riesgos. Esto para cada riesgo este programa lo que va haciendo es que te va indicando lo que tienes que hacer cuando se ha producido tal riesgo. Para tal riesgo, por favor, vamos a aplicar este protocolo, ¿no? Y nos va él guiando, nos va creando tareas a cada uno, a cada responsable le crea la tarea de lo que tiene que hacer. ¿Mm? Es un equipo, un riesgo gestionado por un equipo de varias personas. Yo he definido un protocolo y lo que hace el programa es, yo registro, se ha producido un problema contra que obedece a un riesgo, consulto el plan que hay de contingencias, habrá una serie de cosas que hacer y uno es responsable de hacerlo. Entonces cada uno le manda a hacer su tarea, ¿m? Y le avisa de que tiene que hacerlo. ¿Vale? Pues esto es un ejemplo. ¿M? ¿Vale? Hasta aquí os voy a compartir, no da tiempo en 5 minutos, os voy a compartir la plantilla y os lo voy a subir a la carpeta de documentación. ¿Vale? Os voy a poner unas definiciones que son, que no sé si lo sabéis, el apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo. ¿Mm? Por ejemplo, lo digo, luego os lo voy a poner en en una diapositiva que no está y a veces subirlo, pero lo voy a contar rápidamente. El apetito del riesgo, imaginaros que vosotros llegáis tarde a una reunión de trabajo, vais conduciendo y os dais cuenta que llegáis tarde. Entonces, lo que hacéis que es pues, correr, ¿no? Vais con el coche y corréis. Pero ahí hay dos factores. Tú no quieres que te pongan una multa por exceso de velocidad, ¿no? Entonces, eso se llama tolerancia al riesgo. Si yo, por ejemplo, en una vía que está limitada a 80 kilómetros por hora y, bueno, voy con prisa y voy a 85, los radares y la policía no detectan que voy demasiado rápido, ¿no? Pero si me paso de 85 kilómetros por hora en una vía limitada a 80, el radar ya me detecta. Eso es la tolerancia al riesgo. Yo puedo arriesgar, pero hasta un límite en el que se puede tolerar. ¿Vale? Y el apetito de riesgo es lo que yo puedo arriesgar
que serían hasta eso. Puedo arriesgarme hasta 85 kilómetros por hora. Pero a partir de 85 kilómetros por hora venzo la tolerancia. ¿Vale? Y luego lo pongo la definición por si os sale en alguna pregunta PMP. Creo que no la tenéis en el examen, en las que os estoy poniendo, creo que no viene esa pregunta, pero lo voy a poner en la diapositiva, ¿vale? Por si acaso. Y os había dicho que os iba a enseñar y ya con eso lo dejamos, la plantilla que os la voy a subir aquí. Eh, a ver si la tengo aquí. Tengo varias. A ver si doy con la buena. Esta no me gusta. Quiero la de Carolina. A ver, si esta es. Vale, pongo aquí y os la voy a compartir. Esta aquí. Bueno, rápidamente. A ver, ¿lo estáis viendo? Se la veis, ¿no? Os lo subo el zoom. Sí, sí la vemos. Vale, le voy a subir un poquito el zoom. Bueno, aquí tenéis, ¿veis? Una matriz de riesgos con colores. Se me ha desmadrado aquí un poquito, pero está muy bien hecho. Y esto simplemente, si veis, son fórmulas. Es un trabajo muy elaborado. ¿Mm? Fórmulas de Excel para que coloree ¿eh? según las evaluaciones que yo haga. ¿Mm? Entonces aquí tiene probabilidad. ¿Veis? Tiene un análisis cualitativo y a su vez cuantitativo. ¿Veis que tiene una puntuación? Si yo pongo alto, le pone un 3. Si pongo medio, aquí le pone un 2, etcétera. Podéis investigar cómo, cómo lo ha ido haciendo. En la hoja 2, ¿veis? En la hoja 2 está la escala. Sí, os la voy a dar. Ahora mismo la voy a subir a la carpeta de documentación. De hecho, cuando lo hizo Carolina García hace años, fue un boom que la usaban la gente cuando empezaba a trabajar. Yo la uso también en mi trabajo, lo que pasa es que ya lo tengo informatizado, pero cuando lo quiero poner hacer una hoja rápida o modifico esta plantilla, ¿eh? Pero bueno, aunque está para algunas cosas, ¿vale? Pero en los TFM de esto lo he visto muchas veces reproducido. Fue un éxito, porque está muy chulo, tiene el ID del riesgo, la clasificación está muy completo. Todo lo que hemos explicado en el temario y la guía Penbook lo ha tenido en cuenta aquí Carolina cuando lo hizo. ¿Mm? ¿Veis? Las acciones de mitigación, le ponemos una numeración también para tenerlo identificada, las acciones que tengan una entidad. ¿Mm? Y cuál es el criterio de aceptación de que esto ha funcionado. ¿Vale? Este es el ejemplo. La subo a la carpeta documentación. ¿Vale, Jaime? Y no sé si que más me ha pedido. ¿Vale? Y con esto, pues es una forma un poquito más básica, pero muy útil de hacer nuestros análisis de riesgos. ¿Vale? Luego tenéis eso, tenéis programas informáticos mucho más complejos. Por ejemplo, ese que os enseñé antes de ServiceNow lo que hace pues, es un inventario exhaustivo de la infraestructura informática de una empresa, evaluando qué pasaría si una máquina se estropea, a qué cuántos servicios afecta, a qué otras máquinas también afecta, porque algunos son sistemas compuestos de varios dispositivos, y con eso se hace el análisis de riesgo. Está muy orientado al mundo IT, pero se puede hacer, extrapolar también, hacer un análisis similar. Yo conozco el mundo IT, pero en vuestro pues, análisis de riesgos.
pues, financiero y cosas así, y se puede utilizar esos programas informáticos también. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. ¿Vale? Si no tenéis más preguntas, pues este sería la finalización del tema 5. Me podéis seguir preguntando si os surgen dudas por el foro o la siguiente clase. Y nos vemos en una semana y continuamos el temario. ¿De acuerdo? Buen fin de semana a todos y gracias a vosotros por vuestra asistencia y participación.